más chiquitito y la obra más grandiosa siempre va a responder a una especie de visión del mundo o de gran categoría que precisamente la crítica literaria trata de descubrir o aproximarse al máximo. Entonces, ¿qué plantea él? Dice, bueno, hecha la verificación, he notado, dice Spitzer, he notado que en el Quijote, dice, en la obra de Cervantes, he notado que el narrador, que además es un narrador muy curioso, ¿no? He notado que el narrador le cambia el apellido al protagonista. Recuerda usted, señor Ábalos, en algún momento lo llama Quesada, en otro momento lo llama Quijada, ¿no? En otro momento lo llama Quijote, y así por el estilo. Entonces, a partir de ahí surge la gran pregunta: ¿por qué un personaje tiene varios nombres en una obra literaria? ¿Por qué se le llama Quesada, Quijano, Quijote, o en fin, alguna otra variante? Por lo menos 3 nombres, ¿no? Quesada, Quijano, Quijote. Ya, ahí se plantea la pregunta, Spitzer dice, ¿por qué es que este personaje tiene 3 nombres? ¿A qué obedece? Usted es el señor Luis Ábalos, siempre es usted el señor Ábalos, siempre es usted Luis Ábalos y nunca deja de ser Ábalos, ¿no? Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué a veces un personaje le llama señor Quesada, luego viene otro personaje que le llama señor Quijano, y por qué luego él se hace conocido como Quijote, ¿no? Entonces, bien, dada la pregunta, ahí viene la hipótesis que plantea Leo Spitzer. Entonces dice, esta diversidad de nombres con que se identifica al gran protagonista de la obra, esta gran diversidad obedece a que en ese momento, en el siglo XVI, estamos hablando del siglo XVI principalmente, ¿no? En ese momento, España se ha convertido en el gran país heterogéneo, que no solamente está formado por sus tradicionales provincias de la península ibérica, sino que por el hecho del descubrimiento de América se ha vuelto en una potencia internacional, ¿no? Y entonces se ha mezclado con otras razas, con otras culturas, con otras visiones del mundo, con otros nombres, con otros idiomas, ¿no? Es decir, España, imperio, se ha convertido en una suerte de torre de Babel, y eso es una realidad indudable, ¿no? Vivimos en una especie de torre de Babel. Hay tal mezcla de idiomas, dice Spitzer, que no es raro que a un personaje que se apellida Quijano, algunos le digan Quesada y algunos le digan Quijote, porque en los 3 casos se está conservando la sílaba inicial, el qui, ¿no? O el qui o el que. Quesada, así como suena, se conserva ahí el sonido de la K. Luego Quijano, ahí también don Alonso Quijano, y también en el propio nombre inmortal de Quijote se conserva esa partícula, esta especie de sílaba que siempre va a aludir a Quijano, a Quesada o a Quijote, ¿no? Entonces, esa es su hipótesis. Dice entonces, esto quiere decir esa variedad de nombres y que se repite no solamente con el Quijote, sino con otros personajes, porque luego descubre que también a otros personajes se le llama de distinta manera, ¿no? Igual pasa con Sancho Panza, o igual pasa con esta Aldonza Lorenzo, a quien el Quijote le cambia el nombre y le llama Dulcinea del Toboso. Entonces, esta super diversidad de nombres, esta diversidad de nombres que puede tener un personaje, dice, a nivel ya de planteamiento hermenéutico, dice Spitzer, se debe a que España, en ese momento, haciendo una metáfora, es una especie de torre de Babel, es decir, una cultura donde hay judíos, hay musulmanes, hay castellanos, probablemente también hay hispanoamericanos y gente de otras latitudes que hacen que en ese momento el castellano tenga una actitud de apertura e incorpore una serie
de nombres o los mezcle, que es lo más probable, ¿no? Entonces, hecho este planteamiento, luego él sale de la obra y, por ejemplo, ya estudia algunos otros aspectos, creo que son los personajes, por ejemplo, ¿no? Las oposiciones que crea, por ejemplo, la oposición que hay entre Quijote y Sancho. De hecho, también es probatoria de la diversidad geográfica que tiene España. Incorpora también, por ejemplo, estos personajes que los llevan encadenados y que luego el Quijote libera. Es decir, en ese momento España es la más universal de las sociedades del mundo, probablemente en ese famoso siglo XVI. Y por eso, en una sociedad libre no, sino en una sociedad de alcance universal, como es España en el siglo XVI, es normal y natural que se produzca este fenómeno, que podríamos decir de la proliferación de nombres, de apodos incluso, de los personajes, creando una confusión universal, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento metodológico. Ahora, seguramente Spitzer, podría haber entrado utilizando la categoría del ritmo que él en ese momento manejaba. Estoy seguro que siguiendo el procedimiento del ritmo hubiera llegado al mismo descubrimiento. Probablemente hubiera llegado al descubrimiento de que, digamos, ahí se encontraban con poemas en los que había esto que usted ha llamado el impulso rítmico, que no se quiebra, pero probablemente por la influencia de la España, de los musulmanes en España, probablemente también se hubiera usted encontrado con otros poemas u otros poetas que en cambio usan el impulso rítmico y luego lo transforman, lo desbordan. Un ejemplo, la música del flamenco, que responde sin duda a un patrón rítmico muy diferente a la poesía de García Lorca o a la poesía de Vicente Aleixandri, que es una poesía filosófica, o a la poesía de Jorge Guillén, por ejemplo, ¿no? O la de Miguel Hernández. En fin, tendríamos ahí para hacer 20 tesis o 20 tomos de toda esta problemática, ¿no? Entonces, como le digo, yo creo que los métodos finalmente deben también tender a integrarse y en conjunto atacar una obra literaria desde varias perspectivas, porque toda gran obra literaria es tan vasta, es tan rica, que soporta todo tipo de análisis. Pasan los críticos, nos morimos los críticos, nuestros libros desaparecen, pero ahí González Prada, para tomar un ejemplo que yo he trabajado, permanece incólume. Su escritura se ha mantenido y se mantendrá, de eso estoy seguro. A propósito de González Prada, ¿no? Y antes de señalar una hipótesis de trabajo, yo tuve oportunidad en un congreso que hubo, que quizá usted participó, y yo planteé, por ejemplo, allí cómo González Prada usa ciertas formas poéticas, el triolet, es decir, ¿no? Y en ese poema él usa exactamente la memoria, tengo acá creo el artículo en mi libro, pero él emplea un método que le permite, digamos, trabajando poéticamente, él se permite recrear el episodio de este momento en que llega Pizarro, detiene a Atahualpa. A su vez Atahualpa ha mandado matar a su hermano Huáscar, y luego el fray Velarde es el testigo de la ceremonia en la cual Atahualpa es asesinado, ¿no? Supuestamente se confiesa, y aunque se confiese y sea el rey del Tahuantinsuyo, sin embargo en ese momento es asesinado. Y el trabajito que yo presenté en aquella oportunidad muestra, digamos, en forma, por cierto, ficcional, muestra el diálogo entre Huáscar, que ya está muerto, y Atahualpa. Parece que esta escena ocurre en el sueño. Entonces ahí Huáscar le dice: lo mismo que tú hiciste conmigo,
Es decir, lo mismo que hiciste de matarme a mí como un Caín de esa época, lo mismo te va a ocurrir a ti. A ti también te van a matar, ¿no? Bien, entonces ahí tiene usted unos pequeños elementos confirmatorios que en la línea de lo que estamos conversando diríamos que en realidad yo estaría porque los métodos nos complementemos, ¿no? Que los métodos seamos abiertos, que tomemos de un método un elemento, del otro. Total, no se trata de decir yo soy el dueño de este método y nadie lo utiliza, o solamente lo utilizan mis discípulos, sino que por el contrario tiene que haber una apertura, una apertura grande, y por eso me permití ahora en esta clase hablar de Spitzer, ¿no? Como un clásico que usted tiene que recuperar. En algún momento lea y va a ver que lo va a inspirar. Ahora un poco ya tenemos avanzada la clase, ya nos aproximamos, porque esta clase era de 5 a 8, ¿no? Si no me equivoco. Sí, estamos... es correcto. ¿Ah? Correcto, 5 a 8. 5 a 8. ¿En este momento a qué hora estamos? Son las 6:25. 6:25. Ya estamos hacia la mitad, ¿no? Exacto. ¿Correcto? Bien. Entonces seguimos trabajando porque felizmente la agenda en ese sentido es rica. Entonces, ¿algún comentario sobre lo que he planteado, señor Ábalos? ¿Algunas ideas que haya podido usted sacar en claro de lo que yo me he permitido plantear extensamente? ¿O alguna pregunta? Sí, profesor. Sí. Claro, básicamente siguiendo un poco lo que acaba de decir, evidentemente realizar un estudio de cualquier texto, por más breve que sea, desde todos los planos y dimensiones que este permite, pues es una tarea titánica y como menciona, imposible, y se podría decir que incluso es imposible, ¿no? Sí. Precisamente por eso es que, tal como menciona, se prefiere quizás abordarlo desde ciertas perspectivas, desde ciertas categorías, claro, ¿no? Y luego la suma de todas quizás le sirvan a un investigador posterior, claro, ¿no? para tener un panorama. Para hacer la síntesis, ¿no? Hacer exacto, la síntesis, ¿no? O intentar hacer un supermétodo. Claro, evidentemente, creo que siempre que dos teorías puedan complementarse o puedan coadyuvar entre sí, lo ideal es tratar de hacerlas dialogar, ¿no? Así para es. así, pues, tener un panorama un poco más completo del texto o del poema que vayamos a analizar. Eso es verdad, claro. Y por ejemplo, señor Ábalos, a manera de pregunta en este diálogo muy fructífero, como usted tiene digamos ya un cierto manejo de esta metodología del ritmo, no sé si alguna vez ha abordado Trilce o cuáles serían sus reflexiones respecto de la viabilidad de realizar un enfoque con estas nuevas teorías de un libro emblemático de Trilce del año 22, ¿no? Está próximo Trilce también a cumplir su primer centenario, y según el calendario de nosotros los vallejistas, porque yo soy vallejista también, y a mucha honra, como se dice retóricamente, y entonces para el concurso, el primer gran congreso que hicimos con este grupo de colegas fue el año 14. ¿Qué año entra usted a la universidad, señor Ábalos? ¿A la maestría? ¿Usted viene desde pregrado? Sí, soy de pregrado, yo soy base 13. Ya, ¿qué año entró? ¿El año 13? 2013, un año emblemático, el 2013. Entonces, bueno, quiere decir que usted se perdió, digamos, para hacer un recuento, ¿no? Porque usted tiene que estar informado de todo. Me corresponde a mí esa tarea de información. Usted entra el 2013, el señor, acá lo voy a anotar incluso, ingresó, y para mí es un año inolvidable, el 2013, ¿no? Entonces usted ingresa el 2013 y el 2014, o sea, cuando usted estaba en segundo de letras, se realiza el primer gran congreso que se llama Vallejo Siempre. Ese es el nombre oficial de este congreso que intenta
mantenerse en el tiempo y que se realiza, si no me equivoco, cada 2 años, ¿no? Cada 2 años realizamos nosotros los integrantes de esta institución vallejiana, realizamos estos congresos. Entonces se realiza el congreso el año 2014, usted podrá seguir todos los pormenores y sobre todo las ponencias que al final son los que cuenta, podrá seguir en un libro que se llama así precisamente, Vallejo Siempre, ¿no? Que es el año 2014. Lo interesante de este congreso de Vallejo, dedicado principalmente a su poesía, porque Vallejo es sobre todo un poeta, lo interesante es que la convocatoria es tan amplia que vienen vallejistas prácticamente de los 5 continentes. Es decir, estudiosos de Vallejo, principalmente su poesía, que son o de Estados Unidos, o son de Europa, o que son de América Latina, o que son de Japón, o de China, o de Rusia, e incluso incluiría quizá también la presencia de algunas personas de África, en fin. Lo cierto es que Vallejo es universal, esa es la verdad, y ha sido traducido no sé a cuántos idiomas. Bueno, lo interesante del Congreso es que se abordan todos los aspectos posibles de Vallejo, referente al ritmo, a su prosa, a sus novelas, a su libro de poemas, que es la línea central de su obra, que en este caso está formada por Los Heraldos Negros, 1919, luego viene Trilce, el año 22, luego viene ya la poema, bueno, Escalas, que se publica el año 23, es un libro miscelánico, mezcla de poesía con prosa. Ahí sería interesante un análisis como el que usted postula. Luego viene ya, cuando él se va a Europa, el mismo proceso, formarse en América y luego dar el salto a Europa. Por eso decía, en su agenda tiene que estar de todas maneras un viaje a Europa, ¿no? Entonces ya en Europa, como usted sabe, él tiene una actividad intensa, en los apenas 15 años que vivió, se dedicó al periodismo porque no tenía en esos 15 años ningún trabajo estable, entonces vivía del periodismo, principalmente de algún otro tipo de colaboración o apoyo de sus amigos. Entonces, bueno, sin embargo, en esos años en que él está en esa pobreza extrema y que se mueve principalmente entre París y Madrid, y luego da el gran salto a la Unión Soviética, porque acuérdense que el año 17 se ha producido la gran revolución socialista, la primera gran revolución socialista, ¿no? Bajo el liderazgo de Lenin, el año 17, ¿no? Pero creo que cuando Vallejo va finalmente a este gran país, a este supuesto nuevo país, ya por supuesto el que está en el poder me parece que es Stalin. Bueno, entonces, y luego, ahí nomás como un suceso histórico que alimenta la poesía, de pronto se produce la famosa Guerra Civil Española entre el 36 y el 39, ¿no? Vallejo en ese momento, ya después de haber vuelto 2 veces de la Unión Soviética, retorna a Francia, lo expulsan de Francia por razones ideológicas, dicen, no, este es un comunista, es un peligro, que se vaya. ¿Quién lo recibe? España, esa España con la cual mantenemos relaciones contradictorias, ¿no? Contradictorios son nuestros especie de hermanos enemigos, algo así, aunque se ha producido, creo, un acercamiento que está resultando fructífero, ¿no? Entonces, Vallejo retorna a España, está en un ir y venir, y es en esos años en que se produce todos los poemas que luego estuvieron, y la encargada de editarlo fue la viuda, Georgette de Vallejo, que publicó el año 39, a un año de la muerte de Vallejo, publicó Poemas Humanos, y luego también en el año 39, ¿no? Se publica una cosa que no es muy clara, su famoso poemario España aparta de mí este cáliz, íntegramente dedicado a la defensa del gobierno republicano de España, que lamentablemente este gobierno liderado
por los sectores populares de Europa, es derrotado por los aliados, no solamente por Franco, sino por los aliados, y se quiebra el gobierno republicano español. Para esto Vallejo ya ha muerto el año 38, y entonces la situación para España se vuelve caótica, porque cae bajo una dictadura que dura desde el año 39 hasta el año 75. Mire usted, calcule cuántos años: 39, 49, 59, 69, hasta el 75, son como 36 años de dictadura. Esta es la Edad Media, de Europa en pleno siglo XX, y es en ese contexto en que el año 62-63 Mario Vargas Llosa gana un concurso de novela en Barcelona, que era una de las ciudades que estaba ligeramente al margen del sistema, no totalmente, ¿no? Entonces gana el premio con su novela La Cielo Perros, y de ahí para adelante ya es una historia conocida que no voy a repetir. Pero volviendo al Congreso vallejiano, le decía que lo peculiar de ese Congreso del año 14, al año siguiente del Congreso, al año siguiente del 13 que usted ingresó a San Marcos, no tuvo sin duda oportunidad de ir a este Congreso, es probable, pero lo interesante es que el Congreso, con esa convocatoria, como digo, mundial, permitió que muchos vallejistas vinieran a Lima a presentar sus ponencias, y yo diría fue el Congreso mejor organizado hasta el momento, porque comenzó en Lima, se realizaron sesiones simultáneas, conferencias magistrales, mesas redondas, adquisición de libros, etcétera, 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 en el Museo de la Nación, es decir, en aquel local que está ubicado en la avenida Javier Prat, ¿no? Una de las avenidas emblemáticas de la Lima que habitamos en esta década segunda, aunque sí pues ya era segunda, en esta década que estamos cerrando con pronóstico reservado, esa es la verdad. Entonces el Congreso comienza el octubre del año 2014, comienza en Lima, se da todo un gran despliegue de ponencias que están recogidas en 3 tomos, que usted podrá consultar, editados por Cátedra Vallejo, que es la editorial que dirige Gladys Flores, y el profesor, profesor de San Marcos, ¿cómo se apellida el esposo de Gladys, Eliana? Bueno, hay una editorial, Cátedra Vallejo, que co-dirigen Gladys Flores, que es también egresada de la maestría, es doctorada en... el profesor Javier Morales, si usted lo conoce, ¿no? ¿Aló, señora Ábalos? ¿Aló? No sé, pareciera que sea... Sí, se cortó. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ¿no? Sí me está escuchando, sí me está escuchando. Bueno, seguimos en este... Sí, profesor, disculpe. Sí. Sí, el profesor Javier Morales Mena. Sí. Bueno, ellos y otras personas más organizan este Congreso Vallejiano del año 2014. La particularidad es que el Congreso tiene un gran despliegue en Lima, hay ese material que usted puede revisar en cualquier momento, pero lo interesante es que, dada la generosidad de los que auspician este Congreso, luego el Congreso continúa en Trujillo, ¿no? Los que habíamos participado en el Congreso, no todos por supuesto, viajamos a Trujillo, sobre todo los que somos miembros de la comisión organizadora, nos vamos a Trujillo, y en Trujillo continúan las ponencias. ¿Se mantiene el señor Ábalos o se ha retirado? Porque acá sale un momento, creo que sí, sigue ya. Bueno, sigue el Congreso en Trujillo, igual se desarrollan las ponencias, entre ellos, por ejemplo, Stephen Hart, que es un
famoso biógrafo de Vallejo, de las últimas promociones, presenta su ponencia, y así por el estilo. Sería para mí imposible resumir las ponencias, pero ahí están, lo importante es que están. Y estando en Lima es que yo presento una ponencia sobre la narrativa de Vallejo, sobre el hecho de que no solamente es la poesía de Vallejo la que interesa, sino también la narrativa, que es el área de Vallejo en la cual yo me he especializado, ¿no? Entonces, en ese congreso yo presento un libro, porque además incluyó presentaciones de libros. Yo presenté mi libro llamado Introducción a la narrativa de Vallejo, ¿no? Ahí tiene usted el libro, circula por ahí, podrá consultar cuando por algún motivo tenga que buscar algo acerca de la narrativa. Y cuando digo narrativa estoy pensando en el libro Escalas, publicado en 1923, es decir, un año después de Trilce, y un libro que en realidad es miscelánico, porque combina la prosa con el verso. Incluso ahora que usted me ha hecho notar lo del análisis del profesor Coello de 100 años, incluso en Escalas uno encuentra prosas que realmente son poéticas, ¿no? Lo cual significa que Vallejo estaba también en ese campo, no solamente con Trilce, sino con Escalas, estaba en un puesto de avanzada y juega con el ritmo. Verdaderamente lo invito a leer Escalas, juega con el ritmo, rompe la sintaxis, es decir, resemantiza el lenguaje literario, de modo que finalmente los textos narrativos, como los textos, en total son 12 textos, que él los divide en 2 secciones, ¿no? Y entonces ahí a mi modo de ver, hace una gran revolución literaria en Escalas, no en Trilce, no me estoy metiendo con Trilce todavía, hace una gran revolución en Escalas, y esto a mí me llevó también incluso a dedicarle un libro completo a Escalas, bajo el título de Hacia la modernización narrativa. Ese libro mío, que se llama Hacia la modernización narrativa, está publicado por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos, de manera que usted en algún momento, si tiene interés, también lo puede consultar. Así se llama, Escalas hacia la modernización narrativa, ¿no? Que, como le digo, y ahora que me doy cuenta y converso con usted, me doy cuenta que en realidad a esa novela, o así, a esa obra, le vendría bien hacer un análisis de este tipo, con estos conceptos que ya usted me ha dado, ¿no? Bueno, ahí le doy este dato de cómo Escalas estaría necesitando un análisis de esta naturaleza. En todo caso, la pregunta, ya que yo he acaparado la palabra varios minutos, la pregunta sería si usted ha tenido oportunidad, ya no solo como lector, sino como crítico, si es que ha tenido la oportunidad de ingresar al mundo de Trilce, o en todo caso podría plantear algunas hipótesis desde su perspectiva sobre el poemario Trilce. ¿Qué dice usted, señor Ábalos? Estoy planteando otra cuestión que usted necesariamente en algún momento de su trayectoria de estudioso va a tener que plantearse. ¿Qué opina de Trilce? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha releído? ¿Ha hecho algún análisis de un poema? Me gustaría oír su respuesta, o de otros poetas que usted ha estudiado y que aún no ha mencionado hasta este momento, y que sería pertinente mencionarlo, ¿no? Esa sería la pregunta, para darme a mí también un respiro en este largo diálogo que estamos sosteniendo, que felizmente se va a grabar, así que ahí usted y yo podemos consultar cuestiones que hemos conversado esta noche. ¿Qué nos podría decir sobre Trilce? ¿Qué tan viable ve que Trilce pudiera ser estudiado por este método basado en el concepto de ritmo? Esa sería la pregunta. De hecho, sí, creo que es algo totalmente válido, y más que válido es hasta cierto punto necesario, ¿no? Dada la propia naturaleza del poemario en cuestión,
y del hecho de funcionar